Ya estoy en compañía de Marión Aguilera, botánica, fue jefa técnica del Jardín Botánico durante 45 años, es asesora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, el CIAT, y lleva adelante su propia arboristería. Bienvenida, Marión. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Marión, ¿cuándo empezó tu interés por las plantas y propiamente por el poder medicinal de las plantas? Bueno, yo tuve dos abuelas que le encantaban las plantas y, digamos, me curaban con plantas medicinales. ¿Ah, sí? Recuerdo que en un momento me iban a operar de las amígdalas y una de ellas le dijo a mis padres, no, yo eso lo arreglo. Y la verdad lo arregló. ¿Con qué? Haciéndome gárgaras con hierba de la piedra. Yo hasta el día de hoy tengo las amígdalas. Por algo uno tiene las amígdalas a veces son infecciosas y bueno, pero en este caso conmigo dio muy buenos resultados. O sea que ahí desde chica fuiste mamando desde eso chica, de tus abuelas. Mira, cuando era chica mi abuela me decía, anda a buscarme el mercurio. Y yo iba y traía el mercurio. O traerme el palán palán. Yo en ese momento no sabía el nombre científico de las plantas. Después cuando aprendí, me digo, ¿pero por qué curarían? Bueno, por ejemplo, el mercurio que mi abuela machacaba y ponía sobre las heridas, tiene antibióticos naturales, por eso me curaba. Digo, a través de todas las plantas hay un principio activo que va a ser el que nos va a curar. Claro, hay una explicación clara atrás. No hay plantas mágicas. Y te quiero decir que, por ejemplo, antes de los médicos fueron las plantas. Y hasta el día de hoy son importantes. Porque cuando las papas queman y la medicina dice no podemos hacer más nada, es mucha la gente que se vuelca a SOS o una planta. Por ejemplo, yo tengo el caso de un señor que vino a mi herboristería desesperado porque tenía un problema muy grande, un tumor en la próstata que ya no le podían hacer más nada. De esto te digo hace más o menos 4 años. Yo lo traté de animar, le dije que estaba vivo, que tenía que probar otras cosas. Y empezó a probar con uña de gato peruana y al día de hoy está perfectamente bien. ¿Cuál es el efecto de la uña de gato peruana? Lo que pasa es que, mira, hay una explicación. Cuando hay un tumor, al lado de ese tumor se crea una cantidad de vasos sanguíneos que la medicina científica llama angiogénesis. Es decir, esos vasos sanguíneos van a darle comida, entre comillas, van a alimentar al tumor. ¿Qué hace la uña de gato peruana? Anula todos los vasos sanguíneos y entonces empieza la mejoría. Así que de niña empezaste a absorber eso de tus abuelas y luego, ¿cuándo más adelante te dedicaste de forma profesional a esto? Empecé a trabajar como administrativa en la dirección de paseos, pero había cursos en el jardín botánico, entre ellos de botánica, ¿verdad? Y bueno, y ahí fui yo donde empecé a aprender y bueno, me destaqué en eso porque la verdad es que me encantan todas las plantas. ¿Cómo es tu trabajo en el Hospital de Clínicas como asesora del centro de...? En el Hospital de Clínicas es muy fácil. Cuando alguien se intoxica, viene la planta hacia el Jardín Botánico, hacia mí, y yo digo de qué planta se trata. Cuando se intoxican a través de la ingesta de una planta, por ejemplo. Claro, desgraciadamente a veces, hace unos años, se intoxicó una pareja, y cuando vino ya era tarde, porque habían ingerido un hongo, Amanita phalloides, que es mortal. Y tenés que hacerlo enseguida para lavar el estómago. Pero hicieron mucho después, cuando ya estaba inutilizado el riñón y demás, y por desgracia fallecieron. Claro, también eso de tener conciencia. No todas las plantas son buenas, claramente. Claro, yo otra cosa quiero aclarar. El que tú uses plantas, hay una cantidad de médicos en este momento que están volviendo también hacia las plantas medicinales. No quiere decir borrar la medicina, muy por el contrario. Claro, no, acá queda claro, trabajás junto con el médico. Se trata de trabajar con todos. Son los propios médicos los que te llaman para consultarte. Exactamente, cantidad. En este momento hay ¿Qué otro tipo de intoxicaciones comunes en Uruguay? Encantador el señor, lo operaron y tiene un tumor. Y se está haciendo un tratamiento con hierbas. Y el otro día vino muy contento, me dijo que le habían hecho, por supuesto, científicamente los estudios y el índice está bajando. Es decir, están dando buenos resultados. ¿Y qué otro tipo, en cuanto a tu trabajo en el clínicas, qué otro tipo de intoxicación es común? Bueno, ¿por qué otras cosas te llaman? Lo muy común es en los niños. Los niños son, de golpe, por curiosidad, se meten algo en la boca. Una fruta o algo. Exactamente. Entonces pueden a veces
a veces que uno no puede saber. Por ejemplo, yo hace unos años quedé sorprendida porque hay un sisus, que es una trepadora, que yo no sabía que era tan tóxica. Sin embargo, un nenito estuvo muy grave por haberse comido, creyó que eran uvitas, y son muy tóxicas las bayas. A veces uno va aprendiendo siempre, ¿verdad? Esto de las plantas se aprende siempre. Claro, se sigue aprendiendo. Te escuché decir que el 35% de los remedios científicos, digamos, que andan en el mundo son sacados directamente de las plantas. Son sacados directamente de las plantas. Y que los otros son copias químicas de las estructuras de las plantas. Exactamente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, no fue casual que hace muchísimos años un químico francés llamado Leroy aislara salicina de la corteza del árbol. En ese momento había una teoría llamada teoría de la semejanza de las señales, que pensaba que Dios había puesto las plantas sobre la tierra indicadas para cada enfermedad. Y como esa planta vivía muy bien cerca del agua, bueno, dijeron esto que puede curar gripes y enfriamiento, la empezaron a tomar la gente, con éxito. Fue por eso que ese químico aisló la sustancia salicina y de ahí, años más tarde, junto con Pfizer, un médico alemán, y las espireas, por eso se llama aspirina, hicieron la aspirina. La famosa aspirina. La aspirina, que fue un médico de la Bayer, que tenía a su papá muy mal por el reuma, y con esas dos cosas, es como si yo te diera los ingredientes para que tú hicieras una torta, tener los ingredientes y la receta. Claro. Bueno, la haces. Claro. Ahora, la diferencia entonces drástica con un medicamento de un blister sería la concentración de ese poder medicinal. O sea, ¿por qué la industria de los fármacos? ¿Por qué el hombre no siguió simplemente consumiendo infusiones de plantas, por ejemplo? Lo que pasa es que te resulta más práctico. Es decir, no son más efectivos por tener mayor concentración. Para mí, por ejemplo, hay cantidad de... En este momento, por ejemplo, hay un boom con una planta que se llama graviola. Annona muricata es el nombre científico. ¿Por qué? Porque es anticancerígena. Entonces proliferan tinturas, pastillitas, polvitos, que son no más ni menos. Las pastillas son la planta molida puesta adentro de una cápsula. Tú también podés tener un resultado echándole agua hirviendo a la planta, porque uno tiene que buscar un vehículo para que la planta le ceda sus principios activos. Ahí está, y hay distintos vehículos según... es el agua caliente. Pero no siempre se recomienda la infusión con el agua caliente. Pero te explico, cuando una planta es liviana, que tú la tocas y tiene consistencia de papel, con echarle agua hirviendo la planta va a ceder sus principios activos. Pero a veces te aparece una planta muy dura, con consistencia de cuero. Entonces no tenés más remedio que hacer una decocción. Mucha gente saca... Una decocción sería hervirla. Hervirla. Hay formas de tomar las plantas, que una de ellas es infusión, otra de ellas es decocción y otra de ellas es maceración. Hay plantas que no pueden ser hervidas porque pierden sus principios activos. Por ejemplo. Entonces se golpea la planta, se deja toda la noche en agua y se toma el resultado. ¿Cuál, por ejemplo, no puede hervir? Por ejemplo, la malva. Todo el mundo, yo en mi herboristería tengo malva seca, pero sinceramente y honestamente es mucho mejor la malva fresca. ¿Por qué? Porque la malva fresca tiene 2/3 de los mucílagos que tiene la planta, que es el principio activo, con el secado se pierden. No en todas las plantas pasa igual, porque una cantidad de plantas tenemos que no pierden sus valores, al contrario, se guardan. Y por ejemplo, cuando en una receta dice una cucharadita de tal planta, te está hablando de planta seca. Y cocinar una planta verde no es que no la puedas usar, simplemente tienes que usar el doble de cantidad, porque esa planta tiene un porcentaje mayor de agua, que con el secado se pierde. Entonces equilibramos. Claro, ¿entendés? Claro. Ahora, y tú un conocimiento atrás, ¿qué importa? Porque si no, justamente, o se anula el principio activo de la planta, o no se puede absorber. Lo que pasa es que meterte en el mundo mágico de las plantas, aunque es mágico, te volvés como, no sé, como adicta, así como eres adicta a algo, te volvés adicta a eso. Y estás siempre investigando. Yo no, por supuesto, que sé de las enfermedades porque leo. Me compro libros para saber, por supuesto que no tengo nada que ver, no soy médico. Pero, por ejemplo, si viene alguien
y te pregunta, ¿y qué es la diabetes? Tú tenés que saber qué es la diabetes. La diabetes está generada en el páncreas, que tiene los islotes de Langerhans, que segregan la hormona insulina. Por un disgusto, de golpe no segrega más, te vuelves diabética. Y entonces hay plantas que te ayudan al que el páncreas otra vez empiece a funcionar, aunque sea un poquito, ¿verdad? ¿Cómo ser cuáles? Por ejemplo, si está mirando algún diabético. Tenemos muchas plantas. Mira, hay un doctor muy famoso en este momento, argentino, que hizo un estudio a doble ciego. Tomó a 40 personas que tenían más o menos la misma cantidad de diabetes. Entonces lo dividió, por eso se llama doble ciego ese estudio, porque a la mitad de las personas le dio pan con manteca y le tomó a la hora una muestra de sangre. Todos habían hecho chu, todos estaban con mucho más diabetes que al principio. Al grupo testigo, el mismo pan con manteca, pero arriba le puso una tajadita de cebolla. A la hora le sacó sangre, a todos le había bajado. ¿Qué se consideró? Que la cebolla es hipoglucemiante, es decir, que las personas que tienen diabetes, ingerir cebolla en ensalada o como sea, ayuda a que eso se baje. ¿Y en un té también? Y hay té también, por ejemplo, hay una planta que es originaria de los países árabes, que es fenogreco, que Argentina la cultiva, yo compro ahí ese polvito, que se llama fenogreco y es la semilla molida que ayuda a que el páncreas trabaje y baja el nivel de azúcar en la sangre. Hay muchas plantas que te pueden ayudar. Sí, sin duda. Hay muchísimas. ¿Cuántas plantas, qué universo de plantas utiliza el hombre hoy en el terreno de la medicina? Una cantidad enorme. Y cada país, nosotros conocemos algunas, yo tengo algunas importadas. Por ejemplo, ¿traes de graviola. afuera? ¿Cuál? Graviola no es de nuestro país, es de Perú. Tengo muérdago español, de España. Tengo de diferentes lugares, está la figurita difícil que tú conseguís, ¿verdad? Y algunas también se ponen de moda y hay que tener cuidado. Por ejemplo, la graviola o guanabana se puso de moda y toda la gente viene. La quiere tomar aunque no tenga nada. ¿Para qué Yo le sirve? pregunto, señores, ¿usted tiene algo? No, entonces ¿para qué la toma? Es como si tú te levantaras de mañana y ves en que tenés una cantidad de remedios que a lo mejor me va a venir presión. Voy a tomar esta. Quizás esté enfermo del hígado. Voy a tomar la otra. No. ¿Y para qué se indica esa hierba? La uña de gato, la graviola es anticancerígena. Pero si tú no tenés cáncer, ¿para qué la vas a tomar? La gente capaz con sentido preventivo. ¿Hay hierbas con sentido hay hierbas preventivo? Que se puede, no es justamente la graviola la que se puede tomar como preventiva. La que se puede tomar como preventiva es la uña de gato peruana, porque te levanta las defensas 10 veces y no deja que haya angiogénesis en los tumores. Esa la puedes tomar aunque no tengas nada. Hay mucha gente que la toma en invierno, en otoño, para no engriparse. Y está bien. Pero la graviola, si no tenés nada, ¿para qué tomarla? Te puede venir problemas de Parkinson. Porque actúa sobre las células cancerígenas. Y si tú no tenés células cancerígenas, actúa de otra manera haciéndote mal. Es decir, no son... Las plantas no es todo, no es me tomo un tecito de yuyo y da lo mismo. Hay que respetar y conocer sobre todo. Claro. Y conocer, porque no se puede tomar porque sí, algunas te pueden ser tóxicas. Claro, eso también es un dato interesante, ¿no? La OMS, ¿cuándo reconoció como medicina alternativa las plantas medicinales? ¿Cómo? La Organización Mundial de la Salud, ¿cuándo reconoció como medicina alternativa? Hace como unos 30 años, la Organización Mundial de la Salud le dio un espaldarazo a las plantas medicinales, llamándola medicina alternativa. Pero pensemos nosotros un poquito. 2/3 de la población mundial es muy pobre. O toma plantas medicinales o toma plantas medicinales. Hay mucha gente que viene y dice, yo tengo sociedad, pero para ir a la sociedad necesito esto, lo otro, y no tengo en este momento. Entonces recurren a la plantita. O al revés, gente que tiene poder adquisitivo, está muy cansada de tomar tantos remedios y prueba con algunos remedios más naturales. Yo estaba mirando que estaban pasando fotos de una planta que es la más usada en el mundo, que es el Hipericum perforatum o hierba de San Juan. ¿Por qué es la más usada en el mundo? Porque la planta tiene una sustancia que anula el cortisol, una hormona que segrega nuestras neuronas. Al anularla,
la persona no va a tener estrés y va a dormir mejor. Ah, mira vos, ¿ese cómo se llama? Hipericum perforatum, o yerba de San Juan. Tiene una historia muy linda también. A Dice que Herodes era el emperador, lo dice la Biblia, y se enamora de su cuñada, y con ayuda de ella mata a su hermano para quedarse con ella y la hija de ambos, que era Salomé. En ese momento predica San Juan Bautista y lo señala como amorales, eran amorales. Claro, el emperador lo mete preso, pero un día que la muchacha baila la danza de los 7 velos, sacándose los velos y poniéndose los velos, el tío le dice, pídeme lo que quieras, te daré lo que quieras. Y la madre le dice en el oído, pídele la cabeza de San Juan. Así fue traída la cabeza de San Juan en una fuente de plata. Dice que donde cayó la cabeza, nació la planta. La planta florece, no en nuestro hemisferio, acá florece en diciembre, pero en Europa florece el 24 de junio, el día de San Juan. Y la planta, se han hecho estudios muy interesantes, y es igual al Prozac, un médico que mandan los psiquiatras para tranquilizar, sacar el estrés y dormir, sin los inconvenientes del Prozac. Porque tú tomas una plantita varios días, y un día decís, no la quiero tomar más, y no la tomas más, no pasa nada. En cambio, con el remedio, a veces pasaste un año tomando un remedio, querés sacarte y el doctor dice, no, vamos de a poquito, vamos sacando de a poquito, porque tiene sustancias químicas que no las podés eliminar así de un día para el otro. Marion, hay que tener paciencia también para entregarse a la medicina alternativa. No es tomo un día, no, como no me tomo la aspirina, me sacó el dolor de cabeza y seguí. ¿Hay un mínimo de días que uno tiene que a veces consumir como para esperar algún efecto? Bueno, por ejemplo, el colon irritable, que es un problema bastante extendido, común hoy en día. Sobre todo las señoras comen un poquito y se sienten como un globo. Hay una planta que se llama yerba lucera, que tú lo tomas a los 2 o 3 días, no está deshinchada, está deshinchada. Enseguida te hace efecto. Y hay, por ejemplo, otra planta que cura la hernia hiatal, que es el pasto limón, el yuyo más rico que tengo yo en mi herboristería, que tú lo tomas después de las comidas y te cura la hernia hiatal. Que la hernia hiatal no es ni más ni menos que el estómago que se desplazó hacia arriba. Entonces tú tenés que tomar el pasto limón y hacer un pequeño ejercicio que es fácil de hacer. Sí, hay una cantidad de plantas que, digo, que te ayudan. Yo he sido una persona siempre muy sana. La única vez que... ¿Qué tomas vos concretamente? Yo tomo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la Marcela. Tengo muy buena memoria. ¿Es buena para la memoria la Marcela? Y sobre todo es buena porque se descubrió que recupera neuronas. La Marcela recupera neuronas. Nuestra Marcela, que nace en nuestros campos, y en Semana de Turismo, se recoge. La gente de 33, ya si esto lo ven, el Viernes Santo salen todas las señoras mayores con un bastón. Y en la punta del bastón tienen algo punzante, porque tú sabes que 33 es muy rico en víboras. Entonces van matando lo malo y trayendo lo bueno. Es muy mítico, ¿no? ¿Vos tomás entonces Marcela? Marcela tomo, sobre todo tomo cuando no me siento bien, algo comí muy pesado, tomo eso de Marcela. Claro, siempre se escucha su poder digestivo. Yo soy una mujer muy, muy sana. En mi vida, que tengo una cantidad de años, he estado una sola vez internada, que fue cuando tuve a mi hija, que la tuve por cesárea. Y más nada. Nada más. Así que las plantas te vienen dando una buena mano. Sí, sí. Hay que conocer también porque a veces se consume la raíz, a veces el tallo, a veces la flor, a veces la hoja. Muchas plantas, por eso no es tan fácil. Hay cantidad de plantas, por ejemplo, que la raíz, por ejemplo, ginseng. Sí. Lo importante del ginseng es la raíz. Por ejemplo, lo importante de la cola de caballo es el tallo, que es excelente para sacar piedras del riñón. Y la mayoría de las hojas, también las flores, hay flores sensacionales. Por ejemplo, no conozco una planta mejor para la piel que la caléndula. Te cura cualquier problema de piel. ¿Y eso que es una infusión o machacar y aplicarse? Se hierve, tiene flavonoides que actúan a nivel del epitelio haciendo que vuelva nuevo. Pero que una dermatitis, por ejemplo. Una dermatitis se puede hervir caléndula, una cucharada grande de caléndula, y después te lavas, por ejemplo, úlceras abiertas. Fantástico para eso. Es decir,
Las plantas es un mundo... Sí, vasto. ¿Y los antibióticos naturales se presentan en un Por número supuesto, amplio de mirá, plantas también? Yo te digo una cosa. Cuando hay una conjuntivitis, los médicos mandan una cantidad de remedios. Yo te digo que la conjuntivitis se cura rápidamente, pero muy rápidamente con llantén. Haces una infusión de llantén, te lavas los ojos con llantén y enseguida afloja. ¿Por qué? Porque tiene el antibiótico canamicina. Tiene un antibiótico que puede ayudarte perfectamente. Las plantas tienen su secretito. Por ejemplo, de la zarza parrilla se sintetizó parcialmente cortisona. Es decir, por eso es tan buena para sacar sinusitis y problemas de ese tipo. Claro, todo no son mágicas las plantas. Tiene su explicación atrás. Claro. Claramente. Y lo que te hablaba de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Lo que pasa es que 2/3 de la población mundial es muy pobre. Usa plantas o usa plantas. No tiene más remedio. No tienen acceso a otras cosas. ¿Pero te parece que hay un uso extendido de las plantas o no tanto? Que había una época, antes se usaban más que ahora. Lo que pasa que ahora es que, me parece que es todo el durante blister muchos de la años farmacia. Se usaron muchísimo las plantas, pero ¿qué pasó con las plantas? En ese momento, ¿quién sabía de plantas más que nadie? Nadie sabía. Los primeros libros fueron incunables, escritos a mano. ¿Quién eran los que sabían leer griego y latín? Los curas. Fueron los curas los destinados a curar. Pero en un momento un rey, había mucha pobreza en el país, dijo que las personas que supieran algo de medicina podían ayudar a sus vecinos que estuvieran enfermos. Había plagas. ¿Y quiénes salieron? Las mujeres a curar. ¿Qué les valió? Que las persiguieran por brujas. Las enterraban vivas con algo pesado solamente por... Entonces todo eso entró en receso. La gente que sabía de plantas, calladito, peligraba su vida. Una época oscura, digamos. Claro. Sí, mira, primero decían, oh, esos indios no saben nada, y ahora las multinacionales gastan millones siguiendo a los indios para ver qué secreto tiene. Claro, se valían claramente de lo que encontraban. La uña de gato la usaban en Amazonas, estaban todo el día sobre el humo y tomaban grandes jarros de una hierba que nace a 8.000 metros sobre el nivel del mar. Una persona que viajó y escribió ese dato y le llamó la atención que estando sobre el humo nunca tuvieran problemas de bronquios ni de nada. Y bueno, el padre de uno de ellos se enfermó cáncer y él se adentró en la Amazonas a buscar la planta, la encontró y lo salvó. La uña de gato ha hecho maravillas en cuanto a problemas de tumores. Es poderosa en ese sentido. Bien, la dosis es otro también. Hay hierbas que no se pueden tomar todos los días o consumir todos los días. Hay dosis indicadas también según cada uno. Mira, las hierbas, la gente tiene que servir. Yo no conozco a nadie que se haya muerto por tomar una infusión. Una infusión que es poner una cucharadita del té, como el té cualquiera que tú haces, volcarle agua hirviendo, taparlo, dejarlo 3-4 minutos en infusión, colarlo y tomarlo. La cosa se complica cuando hervís plantas. Cuando hervís plantas no puedes servirla más de 5 minutos, porque la planta tiene un principio activo y tiene muchos más. Y si no, que por ejemplo, la uña de gato peruana no se debe hervir más de 5 minutos. Si tú la hervís más de 5 minutos, puede ser tóxica. Ahí está. Es decir, tenés que... O sea que el procedimiento importa también a la hora de lo que obtenés. Importa la forma de prepararla, importa la cantidad que pones. No es cantidades enormes, es cantidad justa, nada más, ¿verdad? Hay cantidad de gente que se mejora muchísimo con las plantas. Por ejemplo, yo he curado, no una, muchísima gente de úlceras abiertas. ¿Por qué? Que me perdonen los médicos si ven esto, pero se comete un error y es tapar la herida, que está siempre con gasas, pomadas. Entonces, eso, años de golpe está una persona con eso tapado. En realidad tiene que lavarse con jabón, no tocarse la pierna no hay que tocarla, echarle con algún recipiente y después mojarse todo el tiempo que se pueda con caléndula. Yo he visto señoras con úlceras grandes así que se fueron achicando hasta desaparecer. ¿Y el colesterol, Marión, que tanta gente está afligida con eso? Yo estuve en un programa de Esta Boca es Mía y donde estaba invitado el doctor Méndez Iriarte.
Y yo capaz que estuve medio bruja, pero le pregunté al doctor Méndez Iriarte qué hay de malo en que yo cure con yuyo. Si no lo llego a curar, no lo daño ni un poquito. Y él muy sinceramente me dijo que sí, que todos los remedios que mandan para el colesterol son malos para el hígado. Por eso hacen un funcional hepático cada 3 meses. Cosa que no pasa con las plantas. Tú tomas, por ejemplo, cardo mariano, y el cardo mariano te saca el colesterol y no te daña para nada el hígado. Al contrario. El cardo mariano. Silimarina, y la silimarina hace que las gamas, que son las grasas, la bilirrubina y todo eso, esté en valores normales. En un mes la persona está desconocida, le bajó el colesterol y está bien tiene que tomar medio litro por día, más o menos. Ahí está, se necesita una cierta rutina y un cierto, ser un poco prolijo en mantener, no tomar un día sí, 2 no. Claro, mucha gente se la lleva como, y no la hace. Claro, no te vas a hacer solo. Muy difícilmente. Y el asma, por ejemplo, que también el asma, que en Uruguay hay tanto asmático. Tengo una planta sensacional, que es importada, acá no hay. Se llama Cecropia o ambay. El ambay, ¿sabes lo que es? Un broncodilatador. Porque el problema del asma no es respirar, es sacar el aire que tenés adentro. No podés sacar el aire y la persona tiene una sensación de asfixia, de muerte. Sí, sí. Bueno, esto es broncodilatador y es buenísimo. Mira vos. Excelente. Ambay, tú hervís una cucharada de ambay en medio litro de agua y lo tomás una taza de mañana, una taza de noche y el alivio es muy grande. Es fuerte, se siente. Y para el sueño, por ejemplo, que también se ve mucho problema para dormirse. Lo que yo te dije, que era la yerba de San Juan. Sí, la que hablamos hoy. Esa es una que te saca el Pero que te la tomás un rato antes. Unos 20 minutos. También tenés valeriana. Ahora, la valeriana, que es una raíz, tiene un olor tan horrible. Ahí la toma. Tiene un olor a gente que no se ha lavado los championes por 20 años. Entonces tenés que enmascarar el olor. Tiene un olor tan desagradable como gusto desagradable. Entonces, se sugiere que cuando lo terminás de hervir, porque como es una raíz, tiene que ser hervida, le agregues un poquito de menta o un pedacito de cáscara de naranja, un pedacito de cáscara de limón para enmascarar ese mal olor. Después tenés melisa. La melisa es una planta que podés tener todo el día. Podés tener un poquito y es rica, y estás muy nerviosa, tomás un poquito y te seda, sin hacerte dormir. Claro. Te deja tranquila. Sin llegar a tanto. Sí. Y la equinacia, que uno la escucha también, porque pareciera que hay modas también. Es una raíz. Es una raíz. Y es fantástica, se vende mucho en invierno y en otoño por las gripes, porque hace que no te gripes. Es fantástica. ¿Te aumenta las defensas? Te aumenta las defensas y no te engripas. Sí. Y es también un té. No, Entonces, es una decocción, porque es una raíz. Las raíces siempre deben ser hervidas. Ahí está. ¿Y temas cardiovasculares? Mira, ¿Alguna tengo una preventiva? planta que se lleva los aplausos de todo el mundo. A mí, si me dijeras qué planta es la que más te parece importante, bueno, es la que te voy a nombrar ahora. Se llama espino blanco o espino albar, el nombre común. El nombre científico es Grateus oceacantha. ¿Sabes lo que hace esa planta? Tú sabes que el problema de la presión se está dado por unos movimientos que tiene el corazón que se llaman diástole y sístole. Es decir, entrada y salida de la sangre. Cuando no se cumple correctamente, la persona de golpe tiene muy bajo, muy alto y una cantidad de problemas. Taquicardias, bradicardias, muy bajo. En lugar de tener 71 pulsaciones, de golpe una persona tiene 40 y poco y se siente como desmayar. ¿Qué es lo que hace la planta? La planta es un regulador, hace que la sangre entre y salga correctamente del corazón. No tenés presión alta ni presión baja, no tenés bradicardia ni taquicardia. Para mí es una maravilla. Vale la pena tenerla ahí también. Sí. Y decime una cosa, Mario, para ir terminando, el que está escuchando dice, bueno, pero ¿cómo sé cada una, cómo la uso? ¿Hay algún libro de cabecera que uno diga, mira, de acá puedo consultar un manual? Todos los libros tienen, todos los libros tienen siempre alguna cosa que vos sacás. Ahora, todo junto no está. Como regla general, yo les vuelvo a repetir a la gente que está mirando, que una infusión es simplemente echar agua hirviendo sobre la planta y se hace con todas las plantas livianas. Cuando las plantas son duras,
tenés que hacer una decocción y no puede pasar de 5 minutos. Hirviendo, 5 minutos hirviendo. Después, cuando es una planta que no se debe hervir, se machaca, se deja toda la noche en agua y al otro día se toma el macerado. Bien. Eso es lo más Esa es común. regla básica. Es la regla básica. Bien. Después, cada uno que va a mi herboristería, yo trato de darle la información puntual para cada uno. Claro, lo mejor que puedo. Marion, muchísimas gracias por esta visita hoy. Gracias a ti. Tendremos en cuenta los consejos que nos dejaste. Donde empecé a aprender y bueno, me destaqué en eso porque la verdad es que me encantan todas las plantas. ¿Cómo es tu trabajo en el Hospital de Clínicas como asesora del centro de...? En el Hospital de Clínicas es muy fácil. Cuando alguien se intoxica, viene la planta hacia el Jardín Botánico, hacia mí, y yo digo de qué planta se trata. Cuando se intoxican a través de la ingesta de una planta, por ejemplo. Claro, desgraciadamente a veces, hace unos años, se intoxicó una pareja, y cuando vino ya era tarde, porque habían ingerido un hongo, Amanita phalloides, que es mortal. Y tenés que hacerlo enseguida para lavar el estómago. Pero lo hicieron mucho después, cuando ya estaba inutilizado el riñón y demás, y por desgracia falleció. ¿Cuál es el efecto de la uña de gato peruano? Lo que pasa es que, mira, hay una explicación. Cuando hay un tumor, al lado de ese tumor se crea una cantidad de vasos sanguíneos que la medicina científica llama angiogénesis. Es decir, esos vasos sanguíneos van a darle comida, entre comillas, van a alimentar al tumor. ¿Qué hace la uña de gato peruana? Anula todos los vasos sanguíneos y entonces empieza la mejoría. Así que de niña empezaste a absorber eso de tus abuelas y luego, ¿cuándo más adelante te dedicaste de forma profesional a esto? Empecé a trabajar como administrativa en la dirección de paseos, pero había cursos en el Jardín Botánico, entre ellos de botánica, ¿verdad? Y bueno, y ahí fui yo, almídalas. Por algo uno tiene las almídalas a veces son infecciosas y bueno, pero en este caso conmigo dio muy buenos resultados. O sea que ahí desde chica fuiste mamando eso de tus abuelas. Mira, cuando era chica mi abuela me decía, anda a buscarme el mercurio. Y yo iba y traía el mercurio. O traerme el palán palán. Yo en ese momento no sabía el nombre científico de las plantas. Después cuando aprendí, me digo, ¿pero por qué curarían? Bueno, por ejemplo, el mercurio que mi abuela machacaba y ponía sobre las heridas, tiene antibióticos naturales, por eso me curaba. Digo, a través de todas las plantas hay un principio activo que va a ser el que nos va a curar. Claro, hay una explicación clara. Ya estoy en compañía de Marion Aguilera, botánica, fue jefa técnica del Jardín Botánico durante 45 años, es asesora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, el CIAT, y lleva adelante su propia herboristería. Bienvenida, Marion. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Marion, ¿cuándo empezó tu interés por las plantas y propiamente por el poder medicinal de las plantas? Bueno, yo tuve 2 abuelas que le encantaban las plantas y, digamos, me curaban con plantas medicinales. ¿Ah, sí? Recuerdo que en un momento me iban a operar de las amígdalas y una de ellas le dijo a mis padres, no, yo eso lo arreglo. Y la verdad lo arregló. ¿Con qué? Haciéndome gárgaras con hierba de la piedra. Yo hasta el día de hoy tengo las hojas. No hay plantas mágicas. Y te quiero decir que, por ejemplo, antes de los médicos fueron las plantas. Y hasta el día de hoy son importantes. Porque cuando las papas queman y la medicina dice no podemos hacer más nada, es mucha la gente que se vuelca a SOS o una planta. Por ejemplo, yo tengo el caso de un señor que vino a mi herboristería desesperado porque tenía un problema muy grande, un tumor en la próstata que ya no le podían hacer más nada. De esto te digo hace más o menos 4 años. Yo lo traté de animar, le dije que estaba vivo, que tenía que probar otras cosas. Y empezó a probar con uña de gato peruana y al día de hoy está perfectamente bien.